Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Les invito a hacer una oración conmigo antes de empezar nuestra clase. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos disfrutar, Señor, de tu enseñanza, mi Dios, en este día. Oramos para que sea de grande bendición, mi Dios Padre, y también te agradecemos mucho, Señor, por los medios. Cada uno de mis hermanos que están ahí oyendo esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos para poder recibir, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en el cuarto trimestre bajo el tema de equipando a los santos para el ministerio, y este día tenemos para estudiar el estudio número 15, y el título de este estudio es Requisitos indispensables para evangelizar a otros. Amén. Nuestro pensamiento central: un encuentro personal con Cristo es necesario para que podamos evangelizar a otros. Y el texto áureo se encuentra en Mateo capítulo 4 versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Tenemos tres objetivos, como de costumbre en cada clase. El primero es discutir las cualidades necesarias para ganar almas para Cristo. El segundo es sentir compasión por los inconversos para desear traerlos al Señor. Y el tercero y último, salir en busca de los pecadores, así como el pescador va en busca de los peces. Amén. Y nuestra base bíblica pues se encuentra en Mateo capítulo 4 versículos 18 al 25, y también en Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19, les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. 20, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24, dice: difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora vamos al capítulo 5, ahí mismo en Mateo, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, la evangelización es una tarea que Cristo dejó en manos de nosotros los creyentes. Entonces, sabiendo que se nos ha dejado una misión tan especial, pues tenemos que poseer los mismos requisitos que poseyeron los primeros discípulos. Amén. Número 1, ellos respondieron al llamado de Jesús. Amén. Número 2, ellos reconocieron el poder del evangelio. Y número 3, ellos demostraron las virtudes del evangelio. Amén. No olvidemos que nuestros hechos dicen más que nuestras palabras. Entonces es muy importante para el alcance, amén, de las almas, porque el diablo es astuto y trabaja bien duro para tergiversar la verdad. Y si se fijan bien, ya se habrán dado cuenta del mensaje que el diablo ha estado revelando a la humanidad con respecto a la identidad y el destino que nos espera como seres humanos. Su mensaje va en esta forma. Primeramente veamos con la identidad. Él dice: no vales nada, ni siquiera deberías existir,
eres un error, algo está drásticamente mal contigo, eres un don nadie. Ahora, y en la cuestión sobre el destino, él dice, no tienes propósito, eres un fracaso, nunca triunfarás, eres totalmente inservible, no estás equipado para realizar el trabajo, nada te funcionará jamás, etcétera, etcétera. Una mujer una vez dijo, es como si alguien me hubiera dejado caer en el planeta hace 40 años y desde ese momento yo he estado tratando de abrirme camino de la mejor manera posible, pero en lo profundo de mi ser no siento que pertenezco a este lugar y he estado esperando que alguien venga y me recoja. El asunto es que Dios nunca pretendió que alguien se sintiera como si no fuera de aquí. Este es el mensaje de Satanás, pero el mensaje de Dios para la humanidad sobre la identidad y el destino es algo así. Sobre la identidad, primeramente, tú eres muy valioso para mí y vales la vida de Jesucristo. Tú eres alguien, tú sí perteneces aquí. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya había planeado tu existencia. No fuiste un error. Y sobre el destino, el mensaje de Dios dice, tú tienes un gran propósito en esta tierra. Tengo un plan especial para ti. Amén. Entonces, eres un éxito como persona. Esto es lo que dice Dios. Y estás totalmente equipada y adaptada para llevar a cabo mi propósito. Pon tu vista en lo alto y permíteme llevar a cabo y realizar grandes cosas en tu vida. ¿Te das cuenta qué diferencia tan grande? Que Dios nos ayude a dejar que Él cumpla su propósito en nosotros, amén, para poder llevar su mensaje de buenas nuevas a los perdidos. Muy bien, entonces vamos a ver el primer punto, responder al llamamiento de Jesús, amén. Dos incisos. El primer inciso, un llamado con propósito. Vamos a ver una vez más los versículos 18 y 19 del capítulo 4 de Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Desde que Jesús llegó a Capernaum, su nueva residencia, él comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En cierto modo, esto es una continuación del ministerio evangelístico de Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios pues a preparar el camino del Mesías. Entonces nos pudiéramos preguntar por qué se habla aquí de un encuentro con estos dos hermanos, Pedro y Andrés, porque de acuerdo a Juan capítulo 1, los versículos 35 al 42, ya habían sido llamados anteriormente por Jesús, pero en el pasaje de Juan no se habla de un llamamiento al ministerio, sino se habla de un encuentro inicial de dos galileos, amén, con el Señor Jesús. Entonces podríamos suponer que en esa ocasión ellos lo aceptaron como el Hijo de Dios, amén, el Mesías y Salvador. O sea que fue una experiencia de salvación, amén, como la que se da en la vida de cada creyente en el momento de su conversión. Ahora, en los versículos de Mateo los llama a ser pescadores de hombres. Entonces aquí pues encontramos una técnica muy especial en la forma de cómo Jesús llama a estos dos hermanos. Amén. Jesús pudo muy bien haberles hablado en términos ministeriales o en términos teológicos o sacerdotales. Sin embargo, prefirió usar una expresión conocida para ellos. Es algo así como lo que llamamos en el campo educativo transferencia, o sea, traspaso. Él no les dijo, los voy a hacer ministros o serán misioneros internacionales no, simplemente les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ¿qué significa pescar hombres? Amén. Existe una clara analogía entre la pesca en el mar y la evangelización. Amén. Pues el mar representa a mucha gente, amén, a la humanidad, con olas altas y bajas y con su constante va y ven. Los peces representan a los seres humanos, amén, buenos, malos y peores, pero todos en espera de ser alcanzados con la red del glorioso evangelio
pues unos para permanecer en el Señor y otros para volverse a su mundo. Los pescadores representan a los creyentes, amén, que aprovechan cada oportunidad, tanto en la casa como en el trabajo, en la tienda, y se meten en el agua del mar humano para sacar de ahí a los que quieran oír su mensaje, amén. Entonces, lo sorprendente fue que Jesús invitase a hombres como aquellos. Siempre he creído que, puesto que Él llamó a seres humanos imperfectos como aquellos discípulos, Él puede utilizarte a ti y a mí. Amén. Eso resulta alentador, saber que no tenemos que ser santos superdotados para que Él pueda usarnos. Amén. Cualquiera que sea tu ocupación, Él puede utilizarte. Cualquiera que sea tu talento, puedes dedicárselo, porque Él lo va a utilizar. Amén. Lo importante es que nos entreguemos, amén, nos consagremos a Él, bajo su dirección. Él nos ocupará a todos para hacer las mismas tareas. No las mismas tareas, amén, porque Él nos concede dones y capacidades diferentes, amén. Así como la iglesia, también llamada el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros y todos tienen distintas funciones, amén, que cumplir. Muy bien, vamos ahora al inciso B, la respuesta positiva e inmediata. Versículos 20 y 22, amén, del mismo capítulo 4. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos hombres tenían interesantes personalidades. Les conoceremos mejor a medida que progresamos en nuestra clase. Amén. Lo primero que notamos en estos versículos que acabamos de leer es que los llamó mientras ellos estaban trabajando. Amén. Todos los que fueron llamados por Dios a algún tipo de ministerio eran personas que se dedicaban a realizar sus tareas cotidianas. Amén. Por ejemplo, Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro cuando Dios lo llamó. Eliseo araba sus campos cuando Dios lo llamó por medio de Elías. Mateo, por ejemplo, trabajaba en su oficina cobrando impuestos cuando fue llamado. Amén. Si te das cuenta, Dios te llama de cualquier tipo de trabajo, por más malo que sea. Nada más mira el llamado de Saulo cuando pues estaba persiguiendo a los cristianos, amén, y Jesús lo llamó de ahí. Entonces, la cosa es que Él sigue llamando a gente ocupada, amén. Si tú eres un trabajador serio y responsable, hay muchas probabilidades de que el Señor te quiera dar el privilegio de realizar algún servicio en su obra, amén. Ahora, veamos que la reacción de estos dos pescadores al llamado de Jesús fue una reacción espontánea, una reacción firme, amén. Dice que ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Dios toma muy en cuenta la voluntad del ser humano cuando le extiende su llamamiento, amén. Esto no es un llamado impositivo, amén, a pesar de toda la autoridad y el poder que Él tiene. En otras palabras, el hombre no está obligado a ir contra su voluntad, amén, a la misión que el Señor le asigna. Pedro y Andrés pudieron haber hallado mil excusas, amén, para no obedecer, pero en lugar de poner resistencia, ellos inmediatamente siguieron al maestro, amén. Entonces, también leímos que más adelante Jesús vio a otra pareja de hermanos, Jacobo y Juan, que remendaban sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron, amén. Estos otros dos hermanos también abrieron su corazón y respondieron de manera positiva, espontánea, e inmediatamente dejaron la barca y a su padre, sin el ánimo de ser irresponsables, sino en un acto de obediencia absoluta a Dios, amén. Responder al llamado de Jesús es el primer requerimiento para tener éxito en la evangelización, amén. No todos los creyentes tienen que dejar su trabajo, no todos tienen que abandonar su profesión, a menos que haya un llamamiento a tomar el ministerio a tiempo completo, amén. Pero sí, todos tenemos que ser obedientes al impulso del Espíritu Santo y cumplir con nuestro deber de evangelizar a otros, amén, como lo hizo el evangelista Felipe, amén, con el etíope. Esta historia la encuentran en Hechos capítulo 8, versículos 29 al 39, amén. Pasemos al segundo punto, reconocer el poder del evangelio. El primer inciso, un poder que sacia todas las necesidades humanas. Voy a leer los versículos 23 y 24 del capítulo
4 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Observen que Jesús estaba enseñando a los judíos en sus sinagogas, amén, que pues eran centros de estudio y centros de enseñanza de la ley, y además estaba predicando el evangelio del reino. Amén. ¿De qué se trataba? El evangelio pues son las buenas nuevas, también las buenas noticias del reino, que era que este se había acercado en la persona del rey, a quienes ellos tenían que aceptar y recibir. Además, él estaba sanando sus enfermedades físicas. Entonces podemos afirmar que miles de personas de aquella época fueron sanadas por Jesús. Si observamos cuidadosamente el texto, veremos que no se trata de unos pocos casos aislados, sino de miles de personas también las que fueron sanadas. Este es el motivo por el que los enemigos de Jesús nunca pusieron en duda sus milagros, porque pues habían demasiados testigos por todas partes. Se ha observado que 75% de su tiempo lo dedicó a la tarea de enseñar la palabra de Dios a la gente. Dios, por su gran sabiduría, hizo al ser humano con la necesidad y a la vez la capacidad de aprender, y también nos dio una revelación y un ministerio de educación cristiana para que conozcamos más de Él. Así lo dice su palabra en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Entonces, la característica distintiva de la Iglesia de Jesucristo tiene su énfasis en el ministerio de la predicación. Amén. El predicar es pregonar las buenas nuevas de salvación a los que no las han recibido. Amén. La predicación de Jesucristo, igual que la de Juan el Bautista y también la de los apóstoles, contenía un mensaje definido: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. La evangelización hasta el día de hoy se ha visto siempre impulsada y se ha abierto campo por medio de los milagros de sanidad y milagros de liberación. Amén. Entonces, la sanidad es algo que siempre ha estado presente. Dios dijo a su pueblo en el desierto: yo Jehová tu sanador. Amén. Parte de la gran comisión es orar por los enfermos. Así lo dice su palabra. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 18: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos de sanidad que se llevaron a cabo por la evangelización. ¿Ven? Vamos a ver los de Decápolis. La liberación del endemoniado gadareno. Amén. Si recuerdan, ese testimonio personal de este entre los suyos, pues fueron hechos que contribuyeron a que la gente se maravillara y creyera en Jesús. Imagínate nomás, después de haberle visto todo fachoso, amén, este personaje daba hasta miedo, amén, encadenado, ahora verle limpio, sentado, bien vestido en su juicio cabal, pues ¿quién no le iba a llamar la atención esto? Amén. Ahora los de Listra. Aquí tenemos a Pablo haciendo su primer viaje misionero a Listra, predicando el evangelio. Luego un cojo de nacimiento dice que escuchaba el mensaje de liberación y sanidad, y Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Amén. Y dice la historia que él saltó y anduvo, y muchos al ver el milagro pues creyeron también en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora vemos los malteses. La isla de Malta fue evangelizada en 3 meses mediante una campaña que se inició con la sanidad del padre de Publio, el gobernador. Esta historia la pueden encontrar en Hechos capítulo 28, versículos 1 al 10. Ahora, si habláramos de casos de hoy, no hay espacio aquí para describir los centenares de testimonios de sanidades y liberación de los oprimidos por el diablo y sus agentes demoníacos. Solo en nuestra iglesia, el domingo que acaba de pasar, Dios hizo sanidades y liberaciones gloriosas para su gloria. Amén. La realidad es que la opresión demoníaca es una realidad. Muchos modernistas han pretendido negar la realidad de la obra maligna de los demonios en la gente, y su argumento es que dicen que se trata de casos de enfermedades mentales que
que deben ser tratados por psiquiatras, psicólogos y médicos. Sin embargo, en Mateo capítulo 4, versículo 24, distingue claramente que los endemoniados y lunáticos, lo cual es el término usado comúnmente para aludir a los enfermos mentales. Amén. Entonces la verdad es que el Evangelio es la respuesta de Dios a todas, absolutamente todas las necesidades del ser humano. Amén. El inciso B, un poder que moviliza a las multitudes. Versículo 25 del capítulo 4 de Mateo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Observemos que le seguían grandes multitudes. Amén. Lo que implica aquí es que las personas tuvieron que recorrer una gran distancia para ver a Jesús, que estaba predicando ahí en el norte de Palestina. Amén. Era de esperarse ver a las personas agolparse en cualquier lugar donde se supiera que Jesús iba a estar predicando y haciendo milagros. Los milagros causan conmoción. Amén. Se divulgaban de boca en boca y pues atraen la gente de todas partes. Entonces, en el versículo 25 se mencionan por lo menos 4 provincias en constante movimiento. Era un ministerio integral con miras a ministrar todo el evangelio a todo ser humano, amén, cualquiera que fuera su necesidad. Ya explicamos que primero se recibe el llamado para salvación, amén, y luego el del servicio cristiano, amén. Entonces también destacamos que aunque solo algunos creyentes son llamados al ministerio a tiempo completo, todos somos llamados a compartir el evangelio, amén, con los que no lo han recibido, amén. En esta división damos un segundo paso al señalar otro requisito, el reconocimiento del poder del evangelio. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los que reconozcan y experimenten este poder no solo no se avergonzarán de él, sino que se sentirán profundamente motivados a salir en busca de los que necesitan ser salvos, amén, aquellos que necesitan ser sanos, edificados y llenos del poder de Dios, amén. Muy bien, pasemos al tercer punto: demostrar las virtudes del evangelio. Inciso A, la virtud santificadora de la gracia divina. Amén. Voy a leer el versículo 13 ahora del capítulo 5 de Mateo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los miembros del pueblo de Dios de cualquier época y viviendo bajo las más variadas condiciones son sal y luz en el mundo. El problema actual de la mayoría de muchos llamados cristianos o miembros de iglesias consiste en que han perdido su sabor como sal y su energía, su capacidad. Así como la sal previene o detiene la descomposición. Amén. Tú y yo deberíamos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de la sociedad que causan su desintegración. Uno que testifica del poder salvador y santificador del evangelio tiene que vivir una vida santa, amén, para tener éxito en la conquista de almas para el reino de Dios mediante la evangelización. El creyente tiene que haber experimentado en su propio ser el poder santificador del Espíritu Santo, amén. Si no, no va a sonar más que hueco, amén, como un címbalo que retiñe, algo que molesta, amén. Jesús ilustró esta acción con la palabra de la sal, amén. La sal no purifica, pero sí evita la corrupción, amén. Del mismo modo, los cristianos no tienen poder para salvar a nadie, pero sí ejercen una grande influencia moral y espiritual en el mundo. Entonces los creyentes que pierden su sabor llegan a ser desabridos en la vida y pues muestran síntomas de decadencia en la gracia y en la piedad. Ahora, por otro lado, los que empiezan a tolerar la corrupción a su alrededor, el mal comportamiento de los cristianos, es porque han perdido su sabor y su poder interior. Amén. Con la parábola de la sal, Jesús nos enseña que como su pueblo redimido debemos demostrar pureza en nuestra vida e influir en la comunidad para que la moral cristiana sea vista con respeto. Amén. Si queremos ganar a otros para Cristo,
dos cosas debemos aprender de la sal. Número uno, sazonar bien nuestras palabras y nuestra vida, tal como lo dice su palabra en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y número dos, influir moral y espiritualmente en nuestra casa, amén, y comunidad como pueblo, santificado por la sangre de Cristo, amén, como lo dice su palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, amén. Muy bien, y el último inciso es la virtud de una fe que se manifiesta con hechos, la virtud de una fe que se manifiesta con hechos. Voy a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, los cristianos pues somos la luz para el mundo. Amén. No tenemos luz dentro de nosotros, amén, no crea que tenemos un foco dentro de nosotros, pero hemos recibido la palabra de Dios y somos portadores, amén, de esa palabra, que es luz y que pues debemos compartir, amén, alumbrando a otros, mostrándoles cuáles son los caminos de Dios. En las personas que alumbran viven de tal manera que los demás pueden ver sus buenas obras y traen honor, amén, no para ellos, sino honor a quien, al Padre, amén, que está en los cielos. Además, Él nos da el privilegio de llevar el mismo título que se dio a sí mismo. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nadie había asumido jamás este lugar, ni se había atribuido semejante virtud, solo Cristo, como el resplandor de la gloria de Dios. Pero ahora Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Cierto educador cristiano dice que nosotros somos la luz del mundo, en tanto que seamos capaces de irradiar la luz de Cristo que ilumina nuestros corazones. Amén. Y da este ejemplo, dice: así como la luna no tiene luz propia, irradia la luz del sol. Amén. ¿Para qué? Pues para combatir las tinieblas de la noche. Amén. Entonces los creyentes irradian, amén, o sea, transmiten una luz celestial que se ilustra de dos maneras. Uno, somos como una ciudad sobre una montaña, amén, dice su palabra. Entonces, antes de entrar a la figura de la lámpara, Jesús menciona los efectos luminosos de una ciudad asentada sobre un monte, sobre una montaña. Este cuadro tan vívido hace ver cómo sobresale el color blanco de las casas en las partes altas de la montaña, lo cual hace visible, se hace visible desde lejos. También por la noche tampoco se puede esconder, a menos que sus habitantes extingan totalmente sus fogatas y sus luces, ¿verdad? Entonces, el número 2, somos como una luz sobre un candelero. Amén. Las lámparas con que se alumbraban los antiguos eran unas pequeñas vasijas de barro llenas de aceite de oliva, colocadas sobre una repisa en lo alto de la pared. Entonces, era inconcebible que alguien encendiera una lámpara y luego la encerrara debajo de un almud. Almud era un tipo de cajón para medir o calcular las cantidades de granos. Entonces, tanto la luz como la sal son elementos que no se pueden pasar inadvertidos, amén, por los que están a su alrededor. La sal, ya dijimos, evita que la corrupción, amén, y la luz combate la ignorancia, amén. David lo comprobó cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Entonces, los creyentes en Cristo no podemos ocultar nuestros hermosos cantos, no podemos ocultar nuestras enseñanzas sanas, los testimonios de las conversiones tan hermosas, tan interesantes. Amén. No podemos ocultar nuestro optimismo, no podemos ocultar nuestra fe, el amor hacia los demás, el ejemplo moral y el mensaje inspirador. Todo esto son elementos que tienen que influir positivamente en los que viven cerca de nosotros, amén, tal como nos lo enseña su palabra en Mateo 5:16, amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, amén. Bueno, como resumen, podemos decir que el creyente debe responder de la misma forma como respondió al llamamiento bondadoso de Cristo para aceptarlo como el Señor de su vida.
Amén. De igual manera el llamado del Señor a servir ahora a su reino. Amén. Hay muchas personas que dicen que han estado clamándole al Señor en busca de ayuda y respuestas para su vida, pero que pareciera como que Él no les prestara mucha atención y las cosas nunca cambiarían, nunca cambian. Entonces, aunque así parece ser la situación, nosotros sabemos que Dios no es realmente el problema. Dios es como una batería de auto que está continuamente enviando poder y vida. El diablo no puede detener el poder de Dios, así que hace lo que sería la segunda opción, el correr la conexión de la batería con el cable. Mira, tú y yo somos como los cables de la batería. Mi papá no sabía mucho sobre mecánica, pero siempre me he fijado desde niño que él se aseguraba que las terminales de los postes de la batería estuvieran bien limpias y bien adheridas a los postes de la batería de sus autos. Amén. Si has visto debajo del cofre de un auto, probablemente te habrás dado cuenta que hay un pequeño anillo de metal al final del cable de la batería, el cual debe estar bien ligado, bien apretado con la terminal de la batería. Si el interior de este anillo del cable se empieza a cubrir con corrosión, no importa qué tan apretado esté, inclusive no importa tampoco qué tanto poder esté siendo almacenado dentro de la batería, nada de ese poder podrá llegar al cable para que fluya al mecanismo del encendido del auto. Entonces, cuando este es el caso, tú puedes sentarte en tu auto y continuar girando la llave dentro del mecanismo de encendido, pero ninguna fuerza podrá alcanzar el encendido. Entonces tu conclusión, como la de muchos, será que la batería está muerta. Amén. Pero no es así, porque Dios te ama y está continuamente tratando de enviar su mensaje de amor, su mensaje de vida, de poder y de ayuda. Sin embargo, si el enemigo ha sido capaz de implantar su mensaje de identidad, como hablaba al principio, su mensaje de destino en tu interior, entonces las imágenes internas resultantes servirán para aislar de ti el amor y la vida de Dios, de la misma manera que la corrosión de un cable de batería aísla el encendido del poder de la batería. Dios nos está reteniendo su amor y su ayuda de ti. No lo está reteniendo y nunca lo ha hecho. Por lo contrario, Él quiere exponer frente a ti la corrosión, amén, que te evitaría el poder experimentar su amor y su vida en tu vida, amén. Sabemos que el curso de la vida de una persona adulta puede ser determinado a través de impartirle durante los años de infancia, ya sea los mensajes de Dios o los mensajes de Satanás sobre su identidad y destino. Los agentes primordiales para impartirlo son los padres, amén, y otros adultos importantes, guías espirituales. Entonces volvamos entonces nuestra atención a entregar los mensajes de identidad y destino, de bendición, de la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, les invito a nuestro próximo estudio la semana entrante con nuestra hermana Almita, donde se estará respondiendo a la pregunta que todos se hacen cuando van a compartir el Evangelio con la gente. ¿Qué debo hacer cuando alguien rechaza el mensaje? Amén. Recomendamos leer Marcos capítulo 6, versículos 1 al 13, para lograr una mejor comprensión de la clase. Ha sido un placer. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.